Oye, fíjate que hoy se publica en el periódico Reforma una encuesta telefónica realizada en el Distrito Federal sobre el tema de esta situación de la marihuana, si se debe prohibir o si se debe permitir. Y bueno, dice esta encuesta que la mayoría de los capitalinos considera que no se debe permitir la producción, distribución y venta de marihuana en el Distrito Federal. Y la pregunta es, en su opinión, ¿en el Distrito Federal se debería permitir o prohibir la producción de marihuana? Prohibir 69%, permitir 25% y no sabe 6%. La distribución o venta de marihuana, 70% dice prohibir, 26 contesta permitir y 4 no sabe. El consumo de marihuana, prohibir, 68 es lo que dicen, los que dicen no estamos de acuerdo, permitir 28% y no sabe 4%. En su opinión, la legalización de la marihuana es un tema que se debería discutir públicamente, dice 85%. Sería mejor no tocarlo, 12% y no sabe 3%. Cree que la legalización de la marihuana disminuiría el crimen organizado en la ciudad, 56% dice no, 40% dice sí y 4% no sabe. ¿Usted o alguien cercano a usted ha consumido marihuana en los últimos 12 meses? No, 79%, 18% dice sí, alguien cercano, 1% dice sí, usted, y 2% no sabe. Esta encuesta telefónica que se publica el día de hoy en el periódico Reforma. Pero independientemente de legalización o no legalización, de lo que parece que no hay mucha duda es que la marihuana está siendo utilizada para propósitos médicos. De hecho, el cannabis se utilizaba para tales propósitos antes de que fuera prohibida, allá originalmente en los años 20 o 30 en los Estados Unidos, posteriormente tuvimos la Convención de las Naciones Unidas de Estupefacientes, que calificó a la marihuana como una droga ilícita. Pero ¿hay usos médicos para la marihuana o es simple y sencillamente una excusa? Vamos a conversar con el doctor Óscar Próspero García. Él es titular del Laboratorio de Cannabinoides de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Doctor Óscar Próspero García, gracias por tomar la llamada. Buenos días y muchas gracias por invitarme a comentar. Buenos días. Al contrario, pues empecemos por el principio. ¿Hay usos médicos para la marihuana? Bueno, se está utilizando ya en Estados Unidos y en algunos países de Europa para controlar algunos problemas asociados, por ejemplo, con la administración de medicamentos cuando un paciente tiene cáncer. Cuando el paciente está recibiendo esos medicamentos apropiados para controlar el cáncer, ellos presentan mucho vómito y una enorme pérdida de apetito. Entonces se utiliza un fármaco que se llama Marinol, el cual no es más que el principio activo de la marihuana, digamos, en capsulita, por decirlo así, ¿verdad? O sea, se extracta el principio activo que se llama delta 9 tetrahidrocannabinol y se pone en una capsulita, se le da al paciente y reduce su vómito y aumenta su apetito. También se ha permitido la utilización de este Marinol en enfermedades como cuando los pacientes están enfermos de SIDA, ¿verdad? También se les reduce el apetito, pierden mucho peso, se desgastan muy rápidamente, y como una medida coadyuvante se ha permitido que se administre el Marinol para nuevamente generar apetito, ¿verdad? Entonces hasta ahí es donde se utiliza. También se ha permitido la utilización de algún fármaco que no es marihuana, pero que sí tiene el mismo mecanismo de acción, por lo tanto le llamamos un cannabinoide, y este fármaco se llama Nabilona. La Nabilona se utiliza para controlar dolor, ¿verdad? Porque se ha mostrado que es capaz de modular el dolor hacia la baja, es decir, que el paciente tenga menos dolor cuando fallan fármacos tipo aspirina, por decirlo así, ¿verdad? Y antes de que lleguemos pues a los fármacos opioides, que tipo morfina, que son mucho más fuertes, más poderosos. Entonces, ya algunas indicaciones médicas hay para la utilización de fármacos que le llamamos cannabinoides, que son, porque el nombre científico de la marihuana es cannabis, ¿verdad? Entonces todos aquellos que tengan un efecto semejante a la marihuana le llamamos cannabinoides. Entonces, sí hay ya algunas indicaciones médicas para ello, ¿verdad? Doctor, ¿qué se han encontrado ustedes en el laboratorio de cannabinoides de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México? Sí, nosotros utilizamos animalitos de experimentación para poder observar si hay efectos que puedan facilitar, digamos, algunas actitudes, actividades de las ratas
Y tengo que decir primero que nada que toda esta idea de que la marihuana puede tener algún efecto benéfico es porque nuestro cerebro genera sus propias marihuanas endógenas, ¿verdad? Todo cerebro, la cantidad de cerebros que se han investigado humanos en el mundo, nos hace pensar que todo mundo tenemos el sistema de endocannabinoides, ¿verdad? Es decir, que el cerebro mismo genera sus propias marihuanas. Entonces son moléculas que están funcionando y usted las tiene, yo las tengo, la persona más linda o fea que usted se puede imaginar las tiene, en fin, todo el mundo tiene los endocannabinoides, así es de que hay una función que ya se cumple por medio de los mecanismos de los endocannabinoides. Así es de que nosotros lo que evaluamos es en qué momento, cuáles son estas conductas o estas situaciones donde los endocannabinoides facilitan, por decirlo así, la conducta o la función. Bueno, pues los endocannabinoides facilitan la ingestión de alimento, facilitan el dormir, facilitan el sueño, ¿verdad? Facilitan la conducta sexual, curiosamente nada más en las hembras, estoy hablando de animales, por eso me refiero a hembras, ¿verdad? Facilitan la conducta sexual y reducen el dolor, reducen la temperatura corporal. Entonces, nosotros le vemos todas esas posibilidades o estos potenciales efectos a los cannabinoides, ¿verdad? Porque en un momento dado, bueno, pues una de las tragedias más fuertes que puede ocurrir es que una persona muera voluntariamente por no comer, ¿verdad? Como es la anorexia. O sea, voy a decir voluntariamente porque hay disponibilidad de alimento, pero pues se trata de una enfermedad. Entonces, si nosotros facilitáramos la ingestión de alimento con fármacos cannabinoides, quizá, porque no lo sabemos, nunca lo hemos hecho, quizá entonces se podría salvar la vida de alguno de estos pacientes. O, como voy a insistir también, nunca lo hemos hecho, así es de que nada más es basado en los experimentos en animalitos. Si una persona se queja de no dormir, hay que hacerle un buen diagnóstico primero, ¿verdad? Y pensar si los cannabinoides podrían facilitarle el sueño y un reposo mejor. Entonces, digamos a nivel experimental, que es muy pobre porque déjenme decir que está prohibido que utilicemos marihuana como tal, así es de que nosotros usamos los endocannabinoides, o sea, las moléculas que naturalmente el cerebro produce. Entonces, está prohibido incluso para nosotros utilizar e investigar la marihuana. Así es de que, y esto no solo es en México, es en el mundo entero. Así es de que la información sobre realmente qué hace la marihuana y si sí tiene un efecto terapéutico o si es mejor que otros fármacos que ya existen en el arsenal médico, no lo sabemos hacer en ciencia cierta porque no se nos permite investigarla. Doctor, hablaba usted de la nabilona, del marinol. Sí. ¿Pero qué pasa con la marihuana fumada? ¿Tiene los mismos efectos? Pues esto, como insisto, voy a decirlo, que es nada más a nivel anecdótico, ¿verdad? Porque no hay estudios bien controlados ni nada de ello. Entonces, lo que refieren los pacientes es de que sí les mejora muchísimo, por ejemplo, el dolor producido por glaucoma, que es una enfermedad que afecta al ojo, ¿verdad? Aumenta la presión intraocular y el paciente no solamente tiene mucho dolor, sino que puede perder la vista. Claro, su oftalmólogo le ayudará a muchas cosas, pero entre otras cosas, los pacientes luego refieren que el dolor se les reduce al fumar marihuana, ¿verdad? Y bueno, también anecdóticamente sabemos que las abuelas siempre han tenido ahí su infusión de marihuana con alcohol, que se untan en las articulaciones cada vez que tienen un dolor articular y que les beneficia. Eso sabemos que sí puede ocurrir, porque la marihuana se absorbe por cualquier parte de nuestro cuerpo, incluida la piel, y porque tenemos receptores al dolor, pues periféricamente, que la marihuana afecta hacia la baja y entonces reduce el dolor, ¿verdad? Entonces, fumada, untada, parece que tiene algún efecto benéfico, pero voy a insistir que no tenemos las investigaciones adecuadas como para decir, sí, utilícese con fines médicos, incluso, ¿verdad? Doctor, hay no sé cómo se le pueda llamar el litio, que también produce el cerebro, porque usted decía el cerebro genera sus propias endocannabinoides. Exactamente. Cuando falta el litio en una persona, se da un medicamento para que se nivele el litio y la persona no se deprima o no tenga episodios muy fuertes de depresiones. En este caso, una persona a la que le faltaran endocannabinoides, ¿podría recetársele este medicamento?
Bueno, mire, primero, nada más aclarar un poquito, el litio que se lo damos a los pacientes que tienen un trastorno bipolar, ¿verdad? Que ellos pueden o deprimirse o estar muy alegres, o sea, la manía, ¿verdad? Antes se le llamaba maníaco-depresiva la enfermedad y sí los estabiliza. Bueno, entonces, nosotros tendríamos que determinar que a los pacientes les hace falta los endocannabinoides, que podría estarle entonces necesitando pues del aporte. Y no pasaría más allá de lo que hacemos cuando a un paciente le hace falta insulina, ¿verdad? Y le administramos insulina para que él pueda llevar una vida pues relativamente normal. Entonces, sí, si nosotros pudiéramos determinar que a un paciente le hace falta endocannabinoides y por eso se deprime, o por eso no come, o por eso no está durmiendo bien, o por eso no tiene deseo sexual, y si nosotros le administramos como médicos y bajo absoluto control, le administramos el suplemento adecuado, pues sí, esperamos que le beneficie, obviamente. En Europa, de hecho, se está aplicando un medicamento con THC, que es el principio activo de la marihuana, se llama Sativex, es un spray que se aplica para combatir la espasticidad en los casos de esclerosis múltiples. ¿Qué información tiene usted de eso? Sí, Sativex no solamente es THC, es una combinación de THC y cannabidiol. Cannabidiol es otro compuesto que tiene la marihuana. Hasta ahorita lo que se ha estado demostrando en animales de experimentación es que el cannabidiol puede tener un efecto antagónico al THC. Entonces esa combinación que se le llama comercialmente Sativex, pues no es una combinación muy afortunada, porque le están metiendo un fármaco que facilita la acción, digamos, de la marihuana, y un fármaco que la inhibe, si no totalmente, pues algo le reduce su efecto. Entonces a mí me parece una combinación muy poco afortunada. No espero grandes cosas del Sativex. Aunque está aprobada, se está aplicando, de hecho, en pero no Europa, está funcionando tan adecuadamente como esperaríamos. La verdad es de que yo no le veo mucho futuro a Sativex. Yo más le veo futuro a Marinol, a Nabilona, que eso sí tienen un efecto más puro sobre los receptores apropiadamente, ¿verdad? Entonces, bueno, pero esa es mi impresión, y además en animales de experimentación vemos que ciertamente cannabidiol antagoniza los efectos de THC. Por eso es que creo yo que eso no no tiene demasiado futuro. Hay que hacer modificaciones. Pero finalmente soy médico, y cualquier cosa que ayude a los pacientes, yo estaría muy dispuesto a, por lo menos, a investigarlo con mucho más detalle para poder sustentar que sí se puede usar, ¿verdad? Doctor, usted hablaba de pacientes que necesitan, por ejemplo, insulina. Ajá, sí. Una persona que necesita insulina no se la pone por gusto, sino porque pues es una necesidad. Sí, es una necesidad. Y técnicamente es un fármaco dependiente. Sí. ¿Qué piensa usted de la autorización de la marihuana con fines recreativos? Mire, yo tengo grandes problemas para aceptar eso. Es decir, yo una vez le digo no estoy a favor, por una sola razón, y es que cuando una persona necesita alguna sustancia de abuso para poder finalmente sentirse bien y hacer su vida cotidiana y todo ello, tiene un problema de fondo. Esa persona ya tiene otro problema. De hecho, se calcula que una alta cantidad de los pacientes que usan cualquier droga de abuso tienen un trastorno psiquiátrico. Y para no satanizar mucho, porque se oye psiquiátrico y se cree que es sinónimo de loco, voy a decir, bueno, tienen ansiedad, tienen depresión, tienen bipolaridad, tienen algún trastorno que le llamamos del eje 1 de la psiquiatría, ¿verdad? Entonces, cuando una persona insiste en que quiere utilizar, digamos, marihuana y todos los grupos que promueven su legalización con fines recreativos, pues la verdad es de que muchos de ellos, no voy a satanizar y decir que todos, pues puede ser que tengan un trastorno psiquiátrico de fondo y que se necesitan ser atendidos. Entonces mi preocupación no es que se legalice o despenalice la marihuana, mi preocupación es que hay mucha gente vulnerable por razones genéticas o alguna otra cosa que le llamamos epigenética, que si tuviera un minutito les explicaría qué es, pero por lo pronto les digo que los hace vulnerables a volverse dependientes de la marihuana o de cualquier otro fármaco que utilicen. Ya nos quedamos. Y si se vuelven dependientes, bueno, pues las consecuencias se dan, ¿verdad? Tendremos por decirlo en general, tendremos un alcohólico, tendremos un paciente que va a morir de un infarto al miocardio porque fuma, o cualquier otra de los efectos, ya hablando de la marihuana, que la marihuana potencialmente les va a producir, ¿verdad? Entonces,
Aquí no se trata si la marihuana es buena, es mala, si se puede legalizar o no, lo que sea. Se trata de que tenemos gente vulnerable, que en cuanto se le permita utilizarlo, va a tener grandes problemas, ¿verdad? Médicos. Yo sí le voy a tener que preguntar qué es la epigenética. Sí, la epigenética entonces es cuando nosotros tenemos nuestros genes, y nuestros genes, una gran cantidad de ellos, nos ayudan a que nosotros generemos estrategias para contender con el medio, sobre todo los genes que están en el cerebro, ¿verdad? Nos ayudan porque generan ciertas proteínas que modifican la función de nuestro cerebro, y entonces así nosotros somos capaces de pensar de cierta manera y generar estrategias. Entonces, cuando el medio ambiente nos obliga a generar ciertas estrategias, los genes modifican su expresión. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una serie de momentos adversos en nuestra vida, nosotros vamos generando estrategias y en un momento dado, pues ya somos muy buenos para contender con todas esas adversidades. Pero, ¿cómo fue el resultado? Gracias a que nuestros genes modificaron su expresión. A eso le llamamos epigenética. Pero cuando un niñito recién nacido, 1 año, 5 años y todo eso, es abandonado, no es bien tratado, es incluso maltratado, es abusado sexualmente, por ejemplo, entonces estos genes modifican su actitud, el niño tiene que sobrevivir, pero queda vulnerable a muchas cosas, y entre otras voy a decir a la utilización de drogas, por ejemplo. Doctor Óscar Próspero García, titular del Laboratorio de Cannabinoides de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias por esta plática. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a su auditorio. Gracias, doctor, un gusto. Gracias, buenos días. Buenos días.